Para hablar sobre eso, estamos en contacto con Jorge Tolosa, operador de renta variable de Vector Capital. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Jorge. Hola, hola, buenos días a ambas. Jorge, como lo decíamos antes, ¿cómo se explica esto? Que con noticias tan negativas el IPSA de todas maneras haya subido en septiembre. Claro, fue de manera marginal, pero lleva 5 trimestres consecutivos con ganancia. A ver, yo diría esta alza más o menos alrededor de entre 33 y Mm. 34%, está un poco enfocada, en el fondo podría estar determinada, llamémoslo así, con distintas eh, razones. Lo primero fue la primera parte del año una bolsa defensiva respecto con todo este tema arancelario, y lo que es la región, lo que es Latinoamérica y lo que es Chile se presentó como llamémosle, un, un foco de protección ante todas las peleas arancelarias que estaban entre lo que es Estados Unidos, Europa, Asia. Mm. Y eso lógicamente se reflejó en que mucha llegada de inversión, y usted un poco lo señalaba entre las mayores alzas, en lo que es el sector retail, lo que le podríamos llamar el retail inmobiliario, lo que son los bancos, lo que es el sector eléctrico. Y eso yo diría que ha explicado gran parte del alza del año. Ahora, en esta segunda parte yo creo que hay factores ya un poquito más puntuales, más focalizados a compañías y también a expectativas. A ¿En qué me ver, refiero a compañías? Por Sí, ejemplo, tenemos el caso de la TAM, sí. que ha sido un gran ejemplo de haber salido de todo este proceso de quiebra. Hoy día está en la acción con mayor capitalización bursátil. Y lo otro que yo diría que está en la mente de los inversionistas y un poco de los informes también de los bancos de inversión externos es la probabilidad de un cambio de signo en la próxima administración, en el próximo presidente. Entonces, y eso ha llevado también a que si antes teníamos una bolsa que se transaba con determinados múltiplos, que es la relación precio-utilidad, que hoy día se ubica en 12 veces, pero hace un año se ubicaba en 10 veces, y las expectativas apuntan, y esto en base, como les digo, a estudios internacionales, 15 veces. Es Mm. decir, es valorizar la bolsa lo que se transaba o se cotizaba hace 10 años. Sí. Entonces, acá hay mucho de eso, de expectativas. Y eso, lógicamente, ¿dónde se refleja? En los precios de las acciones. Sí, efectivamente. Ahora, las expectativas de mayor utilidad vienen por mejores expectativas de crecimiento, por recorte en los impuestos, que es lo que realmente está trayendo a los inversionistas extranjeros a mirar con mayor interés la bolsa chilena. Mira, hay un tema relacionado lógicamente a que dentro de todo este gobierno está dejando las cosas, yo diría, llamémoslo en términos, comparándolo también con otros países, con un déficit de cuenta corriente que se ha ido disminuyendo, balanza comercial con superávit. Lógicamente, claro, yo escuchaba con el entrevistador anterior de que, claro, este gobierno ha aumentado la deuda fiscal, pero si uno también lo compara con el aumento de los déficits fiscal que se ve hoy día en Estados Unidos, que se ve en Europa, que están por sobre 100% del PIB, entonces uno, claro, acá dice, chuta, estamos mejor que otros, y un poco la mente del inversionista no es decir, chuta, estoy bien en el fondo comunidad, sino también me tengo que comparar con lo que pasa en el fondo en otras latitudes. Entonces, ayer leía, por ejemplo, que hoy día se alcanzó un nivel sobre 300 trillones de dólares en deuda a nivel global. O sea, estamos en un nivel histórico de deuda, y acá en Chile, en el fondo, dentro de todo, se mantiene bien, y sobre todo se refleja en qué, por ejemplo, en las clasificaciones de riesgo que le están dando en nuestro país. Entonces, todo eso, sumado al tema buen resultado de las compañías, buena administración y probabilidad de cambio en el signo político, está redundando en qué? En que hay una mejor expectativa de la bolsa y mayor confianza. ¿y cuánto pesan las expectativas de, que lo nombraste al pasar, Jorge, las expectativas de un cambio en el signo político, digamos? O sea, digámoslo, que haya posibilidades de que el próximo presidente sea de la oposición, de la derecha concretamente. ¿Cuánto influye Mira, en las expectativas y de qué es manera? la, esa es la pregunta que a uno le hacen a cada rato acá a Mm. nuestros clientes.
Mira, yo me acuerdo en marzo-abril, uno tenía expectativas que el IPSA cuando estaba en 7.200, 7.300 puntos, uno esperaba que el IPSA podía llegar a nivel 8.500, 8.600. Hoy día el IPSA está sobre los 9.000 puntos, en torno a eso, y las expectativas de consenso apuntan a un IPSA de 10.000 puntos. Entonces, esos 10.000 puntos, es decir, la diferencia, yo lo calculo en base a eso, los 10.000 sobre los 8.600 podía explicarse no sé si en su totalidad, pero una gran parte por cambio del signo político. Entonces, uno lo va reflejando eso, pero eso también va acompañado, lógicamente, de menores riesgos externos, también con un banco central o unas políticas monetarias también mucho más expansivas, no solo a nivel local, sino también a nivel externo. Entonces, es parte de la ecuación. O si lo miramos como un rompecabezas, es una pieza importante del rompecabezas, lo que es el cambio de signo político, sí, pero está en la mente del inversionista, de forma muy presente. Ahora, Jorge, mencionabas el plano externo también y revisaba lo que está pasando en Wall Street. Tenemos pérdidas, pero bien acotadas si es que miramos los futuros, siendo que ya vamos a tener un cierre de gobierno. ¿Por qué no se está reflejando en las cifras, en los movimientos de los principales indicadores de Estados Unidos esta preocupación porque ya no vamos a tener financiamiento para la operación del gobierno central? Mira, tienes toda la razón. Sin embargo, mira, uno ha aprendido con los años de que los inversionistas a veces tratan de mirar como las geodesistas, no la pieza que, sí, está ahí en la mesa, sino tratan de mirar 1, 2, 3 movimientos más adelantados. Hoy día, ¿cuál es una de las grandes? O sea, uno no ve tanto rechazo por parte del mismo Trump, y yo escuchaba declaraciones de Trump ayer en la noche, de que decía que es probable que el gobierno, que la administración realice despidos. Hoy día se tiraron las primeras cifras y se apuntaba que los despidos podían rondar los 750.000 funcionarios. Y ya a eso le sumamos los 150.000 que venían ya programados con este programa que hizo Elon Musk, el famoso Doge, sí, o Doge, que le aumentaban 150.000. Entonces, si uno hace la sumatoria de esta teoría, y digo, son 900.000. Entonces, ¿qué hacían los analistas? ¿Qué proyectaban? Con un 900.000 nuevos, llamémosle, gente que perdió, funcionarios que pierden su trabajo, la tasa de desempleo podía aumentar del 4,3 al 4,7. Y una forma, y lógicamente que la estrategia hoy día de la Reserva Federal, ¿cuál es? La Reserva Federal, por mandato constitucional, tiene que preocuparse del empleo y de la inflación. Acá en nuestro país, el Banco Central, el mandato constitucional es la inflación. Entonces, yo diría que en las últimas 2 semanas el presidente de la Reserva Federal, Powell, ha señalado que la estrategia de ello es preocupación por el empleo. Entonces, cuando tú tienes que el desempleo aumenta del 4,3 al 4,7, ¿qué significa eso? Que los inversionistas en Wall Street están apuntando que la Reserva Federal podría rebajar la tasa en una proporción mayor a lo que se tiene pensado, es decir, del 0,25, que hoy día las proyecciones en un 90% apuntan hacia final de este mes de recorte, ahora apuntan, no descarta que podría ser un 0,5. Al ser mayor el recorte de tasa, lógicamente los inversionistas, por un efecto financiero, sí, lógicamente se valoriza la bolsa. Sí. Entonces quizás por ahí podría estar eso podría explicar. Sí. Por ahí se puede entender. Sí. Y pensando en eso, Jorge, estamos conversando con Jorge Tolosa, operador de renta variable de Vector Capital. ¿Cómo se proyecta lo que queda del año hacia adelante? ¿Podemos pensar en una bolsa y en un IPSA que siga, digamos, por todo lo alto y de alguna manera como indemne a lo que ocurre afuera? Mira, si tratamos de buscar, ir como de afuera hacia adentro, este mes probablemente va a estar un poco relacionado al tema, lo típico, aranceles, tasa de interés, es decir, nada nuevo de lo que llevamos conversando en los últimos meses. Yo te diría que a partir de Navidad en adelante, o llamémosle enero en adelante, ya vamos a estar enfocados en Estados Unidos y quizás los inversionistas en las elecciones de medio término en Estados Unidos. Entonces, eso podría generar, lógicamente, decisiones quizás extremas, quizás decisiones más consensuadas por parte de la administración de Trump. Y eso es un foco, y diría, de probablemente volatilidad
no sé si incertidumbre, pero sí volatilidad. Y a nivel local, te diría que a partir de octubre ya entramos en tierra derecha el tema presidencial. El último informe de la encuesta de operadores financieros del Banco Central apunta que recién para el mes de diciembre podía haber un recorte de la tasa de interés. No sé si con el IMASEC de hoy día podría adelantarse un recorte de la tasa, pero yo te diría que ese es otro factor que un poco no es la decisión del recorte, sino cuándo podría ser. Serían ahora en octubre, sería en diciembre, pero yo diría que eso podría llevar un poco de algo, de un factor de incertidumbre. Sí. Y lo otro yo te diría va a estar enfocado netamente al tema presidencial, básicamente. La encuesta, vamos a estar todos muy pendientes de la encuesta y sobre todo un poco también, si uno se hace lógicamente la encuesta, dice, oye, la primera vuelta uno ya sabe quién podía ser los candidatos ganadores, pero en la segunda vuelta también uno ve el consenso, también uno ya podía descifrar quién podía ganar, pero la gran duda, yo diría que es el factor. Yo siempre hago la réplica con el balancín, cuando cabro chico se subía a un balancín y se ponía al medio y decía, oye, hago equilibrio en el balancín, hacia un lado o hacia el otro. Yo te diría que el tema parlamentario es el factor, yo diría, de mayor incertidumbre entre el inversionista, y un poco que si se va a tener control de ambas cámaras por parte de una posición política, o va a haber igual equilibrio. Entonces, hay un poco que uno tiene que establecerse los distintos escenarios probables. Sí. Ahora, Jorge, tú estás día a día como operador de Vector también revisando, viendo de dónde vienen las órdenes de compra, de venta. ¿Por dónde están proveniendo los flujos actualmente? Los mayores flujos. Nosotros generalmente somos una corredora más enfocada a lo que mucho inversionista. Lo fuerte que tiene Vector al final ha sido todo lo que es las plataformas, y eso ha permitido una democratización de la inversión. Entonces, lo fuerte que tiene Vector hoy día es, en el fondo, la persona natural, nosotros, ¿entiendes? Que están empezando a entrar en bolsa, que ven a la bolsa, a la renta variable como un mecanismo de ahorro, como una forma en el fondo aumentar patrimonio, en forma bastante conservadora también, dependiendo un poquito del perfil también. Pero yo diría que los inversionistas hoy día están entrando, que prefieren, no tanto especulación, sino también un poco empresas con buena posición financiera, buena estructura, con buenos proyectos, no muy endeudadas. Entonces, yo diría que hay mucho interés. Yo siempre me acuerdo hace unos 20, 30 años, uno decía en Estados Unidos, 1 de cada 2 estadounidenses está metido en la bolsa. Y en esa época en Chile era, no sé, 5 de cada 100. Hoy día yo diría que hay una mayor cultura y una mayor aproximación del inversionista particular, el de la calle, podríamos decir, como súper simple, a lo que es la bolsa. Y te diría, en ese aspecto, Vector tiene una plataforma bastante auspiciosa, bastante amigable, que ha permitido, lógicamente, la llegada de muchos inversionistas, llamémosle particular, a nuestra oficina. Y el desarrollo de la tecnología también ha permitido bajar los costos de la industria. Jorge Totalmente. Tolosa, operador de renta variable de Vector Capital, muchas gracias por habernos acompañado en Mercado Central. Gracias a ustedes. Que esté muy bien. Gracias, Chao. Jorge. Buenos días.